Vamos a entrar de lleno al estudio de este tema de hoy, que es Abraham y la plenitud de los gentiles. Un tema, como ya le dije a usted, fascinante, un tema muy, muy profundo, muy interesante y muy útil para comprender lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Así que lo invito a no despegarse de su pantalla para poder estar con nosotros viendo este tema, que le aseguro que le va a resultar fascinante como me resultó a mí. Para ello, pues, vamos a compartir esta presentación que es precisamente sobre el tema de Abraham y la plenitud de los gentiles. Vamos a ir viendo. Pues estudiando al apóstol Pablo, encontramos el siguiente texto en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Y sigo leyendo el versículo 27. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando de Israel, ¿ok? Y lo que hemos visto aquí es que a Israel le ha ocurrido un endurecimiento parcial y luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Palabras interesantes del apóstol Pablo, palabras inspiradas. Pablo aquí menciona que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, lo que implica una falta de discernimiento respecto a las cosas de Dios, ya sea su plan de redención o su obra, pero indica que indudablemente es parcial, es decir, no es total. Entendamos pues, endurecimiento parcial implica una falta de discernimiento de parte de Israel respecto de las cosas de Dios, ya sea su plan de redención por medio de Yeshua, de Jesucristo, o su obra. Pero notemos que no es un endurecimiento total, como algunos creen. Algunos piensan que Israel ya tiene un endurecimiento total, pero Pablo aclara que es un endurecimiento parcial, no total. Y para entender la palabra parcial, vámonos directamente al original. En el griego, la palabra que aquí en esta epístola de Pablo se traduce como parcial, es la palabra griega meros, que es una forma de meiromai, que significa literalmente conseguir como una sección o porción, una división o una parte, ya sea literalmente o figurativamente, es decir, una porción. Literalmente se trata de una porción. Así que ciertamente a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, en parte, no total, es una porción. Israel tiene un entendimiento de las cosas de Dios, de la obra de Dios, del plan de Dios, pero es parcial. Y vamos a tratar de entender el día de hoy a qué se refiere esto. Posiblemente usted ya se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con Abraham? ¿Qué tiene que ver la plenitud de los gentiles? Porque vemos que también este endurecimiento, según lo mencionado por el apóstol, no es para siempre. Tiene un final. La pregunta es, ¿cuándo es ese final? Leamos nuevamente el texto en Romanos 11:25. Volvamos a leerlo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para empezar, Pablo lo menciona como un misterio. Un misterio, algo que va a ser revelado, algo que por mucho tiempo estuvo oculto, pero que es revelado finalmente.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire qué interesante. El Señor, por medio de Pablo, nos dice, no entendamos este misterio con nuestra propia opinión, sino que tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras. Y dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta, aquí vemos su final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? Vamos a buscar entender esto el día de hoy. Dice, y así todo Israel será salvo, es decir, cuando esto ocurra, todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. También habla de que esto es un pacto de Dios con Israel. Ahora vamos a tratar de entender esta frase, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esta frase, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles? Bueno, así que tenemos que buscar en la Biblia qué es la plenitud de los gentiles y qué relación tiene con Israel. Vamos al inicio de todo para poderlo entender. Empecemos por el significado o cuál es la palabra en hebreo y también en griego que se traduce en la Biblia como gentiles. Veamos, en griego la palabra que se traduce gentiles es goín, que literalmente significa nación extranjera y que en la Biblia se utiliza para referirse a gente, gentil, gentiles, nación o naciones, pueblos, nación extranjera. A eso se refiere. Y en griego, la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como gentiles o gentil, ya sea plural o singular, es étnicos, que es el adverbio de étnicos, perdón, la mejor pronunciación es étnicos, que significa nacional o étnico y específicamente gentil. Algunos usos en el Antiguo Testamento donde aparece unas 537 veces la palabra goín, hace referencia a personas de naciones extranjeras apegadas a la idolatría y paganismo. Es decir, muchas veces, varias veces en el Antiguo Testamento, cuando se presenta a los goín, se refiere a personas apegadas a la idolatría, que no están siguiendo al Dios verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Salmo 135:15 leemos, los ídolos de las naciones, ahí la palabra naciones es la traducción de goín, son plata y oro, obra de manos de hombre. Vean, aquí se refiere a los gentiles, podríamos leerlo de esta manera, los ídolos de los gentiles son plata y oro, obra de manos de hombre. Son personas que están en idolatría, en paganismo. Otro ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice esto. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros reyes. Vamos a ver lo que aquí narra. Es bien interesante este texto en Segunda de Reyes 17. Si pueden leer todo el capítulo después, lo invito a que lo haga. De lo que está hablando aquí es de lo que le sucedió a Israel. Y ahorita vamos a aclarar a quién se refiere aquí con hijos de Israel, con Israel. Se refiere desde luego a las 12 tribus, pero de manera particular vamos a ver que Dios empieza o ya hace una distinción entre las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel son las 10 tribus del norte que se habían separado de el reinado de los descendientes del rey David, siguiendo a Jeroboam como nuevo rey, separándose y siendo una nueva nación independiente de la casa de David. Y
También hace mención de las dos tribus que quedaron en el sur, que se conocen bíblicamente, en la Biblia las menciona como la casa de Judá. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice que esto fue lo que sucedió con los hijos de Israel. Vamos a ver. Dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Entonces, Israel siguió costumbres de las naciones. Aquí otra vez la palabra naciones es goim, de extranjeros. A esos extranjeros Dios los había arrojado de la tierra prometida para dar la tierra a Israel. Pero Israel siguió las costumbres de esos paganos, de esas naciones extranjeras. Ahora, en el Nuevo Testamento también se hace referencia de los gentiles y también los asocia a personas que siguen la idolatría y el paganismo. El mismo Señor Yeshua, Jesucristo, hace mención de ellos de esta manera. En Mateo capítulo 6, verso 7 leemos, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Ahí la palabra gentil es etnos, que es de donde viene la palabra etnia, son extranjeros o, en este caso, gente pagana, gente idólatra, en los cuales Yeshua dice, o de los cuales Yeshua dice, que ellos cuando se dirigen a sus dioses usan vana palabrería, repeticiones, porque se imaginan que de esa manera van a ser oídos. En Lucas 21:24 leemos esto, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, a los goim. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es interesante que en este texto la palabra, no goim, perdón, discúlpeme, aquí estamos hablando en griego, el lenguaje que se utiliza en Lucas es griego, se refiere a étnicos, regresemos a Lucas, y aquí esta palabra étnicos es traducida primero como naciones y luego como gentiles, dos veces. La misma palabra es traducida a naciones o gentiles. ¿Por qué? Porque efectivamente en las escrituras se hace referencia a naciones o paganos, a gentiles. Los gentiles, por lo tanto, son naciones extrañas al pacto con Dios, son extranjeros, paganos, idólatras, frecuentemente así son. Esta palabra es usada para referirse a este tipo de pueblo que es ajeno al Dios, perdón, al Dios de la Biblia. Bien, en Hechos 13:47 leemos esto, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, para los paganos que no tienen luz, evidentemente, dice, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, en Hechos capítulo 13 se hace referencia de que Dios busca salvar a gentiles hasta los confines de la tierra. Bien, pero el tema que estamos estudiando hoy es Abraham y la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, surge esta pregunta, ¿qué tienen que ver los gentiles con el padre de Israel, que es Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham con los gentiles? Bien, pues vamos a ver el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis donde se nos habla de la historia de Abraham, quien es el padre de la fe. En Génesis 17:1 leemos esto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, esto es el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto. ¿Se acuerdan que antes leímos que Dios habla de un pacto, verdad? Con Israel. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera.
Abraham habría de ser multiplicado, su descendencia había de ser multiplicada en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Este versículo 4 es muy importante para el tema de hoy, porque Dios le dice a Abraham esto: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Dios vuelve a informarle que Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y parte de este pacto es el siguiente: y serás padre de multitud de naciones. Es interesante el versículo y es sumamente sorprendente, porque Dios le está diciendo a Abraham que será padre de multitud de naciones. En este caso, la palabra naciones es precisamente goín, gentiles. Serás padre de multitud de gentiles. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que Abraham será padre de multitud de gentiles? Sigamos leyendo. Y no serás llamado más Abraham. Acuérdense que Abraham significa el nombre Abraham significa padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, que ahora, con este cambio de nombre, el nombre es padre de muchedumbre, de multitudes. Ese es el nombre que ahora Dios le pone. Y evidentemente tiene relación con lo que Dios le está diciendo, que él será padre de multitudes de naciones. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Vean, esa es la razón por la que Abraham ya no será llamado Abraham, sino que ahora será llamado Abraham, porque él será padre de multitud de goín. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones. Goín, otra vez, aquí la palabra goín es repetida varias veces en esta porción y es traducida al español como naciones, y de ti saldrán reyes. Vean, no hay ninguna duda en la escritura. Dios le promete a Abraham que será padre de multitud de naciones, goín, y ya vimos que naciones goín es naciones extranjeras y paganas. Increíble. Y realmente lo tenemos que creer porque está en la Biblia. Nos resulta increíble en el sentido de que no lo habíamos visto, de que no nos habíamos percatado de que esto lo dice la Biblia. Nosotros habíamos aprendido que Abraham era el padre de Israel y que los que descienden de Abraham son los israelitas. Bueno, también sabemos que de Abraham descendió Ismael, es uno de los hijos de Abraham, el primero que tuvo con Agar, la sierva egipcia, y que de Ismael nacieron las naciones árabes, vinieron las naciones árabes, que son los hijos de Ismael, de él provienen las 12 naciones árabes. A eso se referiría Dios, a Israel y las 12 naciones árabes, es lo que se refería. Vamos a investigarlo en la escritura a continuación. La pregunta realmente es, ¿cómo es esto? ¿Abraham será padre de multitud de gentiles, de goín, como ya lo hemos venido viendo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es esto que la escritura nos está mostrando tan claramente? Chequemos nuevamente, no sea que hayamos leído mal, pero ahora vamos a checarlo con la versión de la Biblia que tiene los números Strong, para ir viendo los números Strong a que se hace referencia. Y vemos que dice: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de naciones. Y ahí están los números Strong para que los podamos ver en el diccionario Strong hebreo español. Y vemos que naciones es la palabra H1471 del diccionario Strong. Y que la palabra muchedumbre es H1995. 1995. Bien.
Vamos a buscar de nuevo la palabra que se refiere a los Goín, H1471. Y vemos que efectivamente H1471 es la que se utiliza para hablar de que Abraham será padre de los Goín. Y no pocos, muchedumbre, muchos. Pero esto no es todo. Disculpen, ahí le faltó la letra E. Pero esto no es todo. Más adelante se continúa esta promesa a un descendiente de Abraham, como era de esperarse, pues si Abraham iba a ser padre de muchedumbre de Goín, de naciones, esta misma promesa pues era para algún descendiente de Abraham, del cual vendrían esa muchedumbre de naciones. ¿A quién Dios le dio esta misma promesa de ser padre de muchedumbre de Goín, de naciones, de gentiles? Vamos a verlo. Y esto lo vamos a ver. Y si usted lo pensó, efectivamente es a Efraín, a quien el Padre Eterno le dio por medio de Jacob, la bendición, y usando prácticamente las mismas palabras que Dios había hablado a Abraham. Vamos a verlo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 48, versículo 17. ¿Se acuerda usted que José, uno de los hijos de Jacob, Yosef, había sido vendido a una caravana de ismaelitas y madianitas, y esto lo vendieron a José siendo joven, de 17 años de edad, lo vendieron en Egipto como esclavo. Y que Dios obró maravillosamente en la vida de José, de Yosef. En casa de Potifar primero le dio bendición, luego la mujer de Potifar lo acusó falsamente, y esto hizo que José fuera a dar a la cárcel. Pero en la cárcel nuevamente Dios lo bendijo, le dio gracia y llegó a ser el que mandaba en la cárcel, el que tenía todas las confianzas de los carceleros allá. Y en esa cárcel era una cárcel no cualquiera, no era la cárcel común y corriente, era un lugar donde iban solamente personajes de alto nivel. Potifar cuidó de José aún en esto. Y ahí conoció al copero y al panadero del rey. Y ellos tuvieron un sueño, José interpretó su sueño, y por esto fue llevado a Faraón. Y Yosef, interpretó los sueños del Faraón. Y gracias a esto, José llegó a ser el virrey en Egipto. Y más adelante, cuando vinieron los 7 años de hambre, llevó a toda su familia, después de un tiempo en que no se dio a conocer a ellos, pero finalmente se dio a conocer a ellos, los llevó a morar en Egipto para que ahí pudieran pasar los años de hambre y desolación que vendrían todavía. Ya siendo anciano Jacob, José le pidió que bendijera a sus hijos, los hijos de José, de Yosef, que eran Efraín y Manasés. Y los llevó José, siendo Manasés el mayor y Efraín el menor. Y esto sucedió cuando Jacob bendijo a los hijos de Yosef. Vamos a leer. Cuando Yosef vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Bien, usted conoce la historia. Cuando Yosef llevó a sus hijos, puso a la derecha a Manasés, que era el primogénito, y a Efraín a la izquierda, pero a la izquierda de Jacob, pero Jacob cruzó las manos de esta manera, ¿verdad? Cruzó las manos de esta manera. Interesante lo que aparece, el símbolo que aparece al cruzar las manos. Muy interesante. Y bendice a Efraín primero, como si fuera el primogénito. Vamos a seguir leyendo.
Dice, y Yosef dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Vean ustedes, es prácticamente la misma promesa que dio Dios a Abraham, que de Efraín, de su descendencia, llegaría a formarse esta multitud de Goín. Es decir, Dios eligió la casa de Efraín para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham. Es a través de Efraín que vendrían la multitud de naciones. Y esto es muy importante, porque de esta manera se descartan las naciones árabes, porque las naciones árabes no provienen de la casa de Efraín, solo provienen de la casa de Ismael y luego cómo se unieron la casa de Ismael y la casa de Esaú, y de ahí provienen, pero no de la casa de Efraín. Ahora, quiero que repasemos de nuevo este texto, porque dice, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Por qué quiero que los repasemos? Porque la palabra descendencia en la versión de la Biblia de las Américas es la traducción de la palabra cera, que se refiere más bien a semilla o semen. Leámoslo en la versión Reina Valera con números Strong. Dice, y su simiente, que es la palabra H 2233 del Strong, será plenitud de naciones, otra vez H 1471, que es Goín. Entonces, su simiente, su semilla, y literalmente semen, será la que formará la plenitud, multitud de las naciones, plenitud de las naciones. Ahora empezamos a comprender la relación entre Abraham y la plenitud de los gentiles. Viene de la descendencia de Abraham la plenitud de los gentiles. Increíble otra vez, porque no lo habíamos visto, no porque no sea así. Es así porque la Biblia claramente lo muestra. Lo que resulta increíble es que no lo habíamos visto. En verdad que era un misterio no revelado, pero en los tiempos actuales Dios ha revelado. Como ya lo dije, esto hace que no se cuenten las 12 naciones árabes que provienen de Ismael. Por cierto, aún así 12 no es multitud. Y aquí se habla de multitud, Dios habla de multitud, 12 no es multitud. Así que veamos ahora más sobre este tema. Primero repasemos. Lo que estamos aprendiendo es que de Abraham vendría multitud de gentiles. Es decir, descendientes de Abraham que se gentilizaron entre las naciones paganas. Y por haberse gentilizado, discúlpeme que utilice esta palabra para darme a entender, perdieron su identidad. ¿Cuándo y cómo pasó esto? Vamos a verlo. Esto pasó a partir del año 722 a.C., cuando Asiria llevó cautivo a Efraín. Ahora, es importante mencionar que el nombre Efraín es usado en la Biblia, especialmente en los libros de Segunda de Reyes, en los libros de Crónicas, en los profetas. Es usado para hacer referencia a las 10 tribus del norte de Israel. Es decir, el pueblo asirio, que se levantó como una potencia guerrera mundial, conquistó al reino del norte, que se había separado del reino del sur, y la casa que se separó del reino del sur se llamó Casa de Israel,
mientras que el reino que quedó en el sur, que seguía aún bajo el reinado de la casa de David, se llamó casa de Judá. Así lo va a encontrar usted en la Biblia, recuérdelo. Casa de Efraín, casa de Judá, las dos casas de Israel, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, pero las 10 tribus del norte en el año 722 cayeron bajo el dominio asirio. Y cuando cayeron bajo el dominio asirio, los asirios, después de derrotarlos, se llevó cautivos a los habitantes de Samaria, la región que era precisamente donde estaban las 10 tribus de la casa de Israel. Se los llevó cautivos. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que pasó en la Biblia. Repito, es muy interesante el capítulo 17 de Segunda de Reyes, del cual vamos a leer casi todo en este momento. Dice así: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. Estamos hablando de la casa de Israel, cuya región era la región de Samaria, precisamente. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hizo lo malo también. No igual, pero hizo lo malo. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, o sea, los asirios subieron contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. No está hablando aquí del profeta Oseas, sino de un rey llamado igual, Oseas. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributos al rey de Asiria, como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces, el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Jalá. Esto ocurrió justamente en el año 722 antes de Cristo. El rey de Asiria tomó Samaria y se llevó cautivo a Israel, las 10 tribus del norte, al destierro, y los puso en Jalá, en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Acuérdense que estaba floreciendo el reinado medo-persa. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, ¿cuál fue el pecado de la casa de Israel, de las 10 tribus? Y habían reverenciado otros dioses. Vamos a verlo. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades. Mire, cuando dice lugares altos, quiere decir que en las cumbres de los montes, de las colinas, construyeron altares con ídolos. Dice, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados a aceras, pilares sagrados y aceras. Acera es el nombre de la diosa, entre comillas, más bien del ídolo pagano, que era un ídolo de la fertilidad, también conocida en el libro de Segunda de Reyes como la reina del cielo. Dice que erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí, les ponían incienso a sus ídolos, en todos los lugares altos, como los goín que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales
Yuhei Babhei, acuérdense que en la Biblia en la Biblia de las Américas, Señor en mayúsculas es puesto cuando aparece el tetragrama del nombre de Dios, Yuhei Babhei. Y sirvieron a ídolos acerca de los cuales Yuhei Babhei les había dicho, vosotros no haréis esto. Y Yuhei Babhei amonestaba a Israel y a Judá. O sea, a las dos casas, a Israel y a Judá. Vean que se mencionan ya por separado. Y estos se mencionan en esta porción de la Escritura porque los dos reinos se habían separado. En el norte era el reino de Israel, la casa de Israel, y en el sur el reino de Judá o casa de Judá. Y Yuhei Babhei amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, de todo vidente, diciendo, ¿cuál era el llamado de Dios? Importante el llamado de Dios. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Nunca Dios les dijo a Israel, entiendo que no guardaron porque eres una dura carga, un yugo que no pudieron llevar. No, más bien los insta, los llama a que se vuelvan a Dios conforme a los mandamientos de Dios para guardar toda la ley que el Eterno había ordenado a los padres de Israel y lo había reiterado por medio de los profetas, la ley y los profetas. Dice en el versículo 14, sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Creyeron más en hombres que en Dios. Creyeron más en doctrinas y enseñanzas de los hombres que les decían que no habría problema, que ellos podían seguir sirviendo a los Baales y a las aceras, puesto que Dios entendía y no había problema. Le creyeron a los hombres y no a Dios. Dice en el versículo 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres es el pacto del Sinaí. Aquí hace referencia al pacto del Sinaí. Y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, discúlpeme. Y fueron en pos de las naciones de los Goín que los rodeaban. Fueron en pos de los Goín que los rodeaban, respecto de los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos, como ellas, las naciones. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. ¿Cuántos mandamientos abandonaron? Discúlpeme, un poquito de molestia en la garganta. Todos los mandamientos del Señor los abandonaron, del Eterno. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron todo el ejército de los cielos, adoraron al sol, a la luna, las estrellas, las constelaciones, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego sus hijos y sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios. Ellos consultaban a hechiceros, a adivinos, que le leían cartas o las manos o los astros. Bueno, tal vez las cartas no, posiblemente otro tipo de cosas similares. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yuhei Babhei, provocándole. Y Yuhei Babhei se airó en gran manera contra Israel, la casa de Israel, y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Vean, quita Israel y deja a Judá en el sur, la casa de Judá. Es muy importante que usted note esto, porque Dios hace una distinción, hace una obra diferente entre la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, o sea, cuando se separaron los dos reinos, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Esto había ocurrido unos siglos antes, unos 2.5 siglos antes. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor, a Yuhei Babhei, y les hizo cometer un gran pecado. Este rey Jeroboam, que por cierto es descendiente de Efraín, hizo que Israel siguiera a ídolos y que se olvidara de la ley de Dios, como lo hemos leído.
se gentilizara de alguna manera, pero todavía tenían su identidad, sabían que eran descendientes de las 10 tribus. Pero sigamos leyendo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él lo había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Esto cuando fue escrito el libro de Segunda de Reyes. En esa fecha todavía Israel había sido llevado a Asiria y ahí estaba. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Esto era lo que hacían los asirios. Cuando ellos conquistaban una región, un territorio, se llevaban a los habitantes de ese territorio y traían personas de otros territorios, no de un mismo pueblo, sino de varios pueblos diferentes para habitar en ese territorio, de tal manera que ese pueblo que era llevado a ese territorio perdiera sus raíces, perdiera su identidad, su unidad como pueblo, y ya no pudieran de esa manera organizarse para levantarse en contra de Asiria. Era una estrategia asiria. Y lo mismo hizo con Israel. Es decir, esto que nos narra que sucedió con Israel, que se los llevó cautivos y trajo otros pueblos para habitar la tierra, lo mismo hizo Asiria con las 10 tribus de Israel. Los llevó cautivos primeramente a Asiria y luego los dispersó entre muchos pueblos. Dice, sigamos leyendo. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Estos que llegaron preguntaron que quién era el Dios de ahí, porque veían que los leones los estaban atacando y estaban muriendo. Vean lo que pasó. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos y aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. ¿Quién era el Dios de esa tierra? Ellos no lo conocían. Por supuesto, Yub, Hei, Bab, Hei, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Pero ellos no lo conocían. Ellos creían que era como cualquier otro Dios de los paganos. Y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Estos vinieron a ser finalmente los samaritanos, ya vemos aquí su origen. Ellos eran paganos que llegaron a esa tierra y un sacerdote, pero no era un sacerdote levita. Recuerden que Jeroboam había puesto sacerdotes no levitas, que no conocían la ley. Vino y les enseñó, por supuesto les enseñó mal. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor, pero no les enseñó bien, como más adelante lo vamos a saber en las Escrituras, no en el estudio de hoy. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los nombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amad hicieron a Sima, y los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech, a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Es decir, esos pueblos llevaron su idolatría aún a Samaria. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos. Vean qué mezcla, qué mezcla. Tenían sus ídolos, pero también dice que temían al Señor, porque ellos oyeron de Yud-Hei Bab-Hei en esa tierra. También le temían, pero hicieron una mezcla. Y adoraban, dicen, los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres, no temen al Señor ni siguen sus estatutos. O sea, al hacer esa mezcla, al mezclar lo santo con lo profano, en realidad
no están siguiendo a Dios. Es muy importante esto. Al mezclar lo santo con lo profano, no siguen a Dios. Vean lo que dice. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Es decir, estas mezclas de la palabra de Dios con lo profano, con costumbres de los goín, con los paganos, lo que produce es que realmente no seguimos al Dios verdadero, y seguir al Dios verdadero implica guardar sus estatutos, sus ordenanzas, su ley y sus mandamientos. La verdad es que esto es muy interesante. Seguimos leyendo, con los cuales el Señor hizo un pacto, es decir, con los hijos de Jacob, y les ordenó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis ni les ofreceréis sacrificios, sino que al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temeréis, y ante él os inclinaréis y a él ofreceréis sacrificios. Solo a Dios verdadero, no a los ídolos, no a las imágenes, no a las esculturas, no a las pinturas, no a los cuadros de dioses, de santos, de vírgenes, solo a Él. Y guardar también los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió. Cuidaréis de cumplirlos siempre, siempre. Esta es una palabra importante. No hasta cierto tiempo, sino siempre, y no temeréis a otros dioses. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Este era el propósito de Dios. Esto era lo que Israel debía haber hecho para seguir siendo Israel, seguir teniendo su identidad como descendientes de las tribus de Israel. Pero no lo hicieron, se olvidaron. Veamos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, o sea, esa mezcla. Qué interesante. Este texto nos habla de esa mezcla entre conocer la palabra de Dios y la idolatría, conocer la Biblia y aún así seguir adorando ídolos, imágenes y ritos que no vienen de la palabra de Dios, no vienen conforme a los estatutos y mandamientos de la ley de Dios. Dice, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Esto empezó a ir de una generación a otra generación. ¿Qué es lo que pues pasó con Israel? Se gentilizaron, se gentilizaron. Esa casa de Israel, esas 10 tribus, es mencionada en la Biblia como Efraín. No tengo la suficiente información en este momento para decir por qué, pero bueno, sí sé por qué. Más bien quise decir otra cosa. La suficiente información de cómo ocurrió esto, no es el por qué. Ya sabemos por qué, dado que Efraín fue el líder entre las 10 tribus y muy seguramente Efraín tuvo descendencia entre las 10 tribus que fueron llevadas cautivas. Cuando fueron llevadas cautivas, era la tribu preponderante. Lo que quiero ver, o que ustedes noten en la Biblia, es que efectivamente Israel y Efraín es lo mismo. Dice, el Señor, o sea, Yuhei Babhei, hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Vean que aquí dice Efraín se apartó de Judá. Y lo que hemos leído en el texto de Segunda de Reyes, capítulo 17, es que Israel se apartó de Judá y fue llevado por Asiria. Pero aquí se refiere a Israel, la casa de Israel, como Efraín. Así que casa de Israel y Efraín es lo mismo. Sigamos viendo. El profeta Oseas tiene mucho que ver con el entendimiento de quién es Efraín. Una forma de referirse a las 10 tribus del norte, como ya lo vimos, la casa de Israel. En el sur, 2 tribus formaron la casa de Judá, como ya también lo mencionamos. Y ya también hemos notado que Dios hace un trato diferente a una casa respecto de la otra. Vamos a leer varios textos del profeta Oseas, que es muy importante para el entendimiento de lo que
es la casa de Efraín y del plan de Dios para la casa de Efraín, o la casa de Israel o Efraín. Dice Oseas 5:11, Efraín está oprimido. Acuérdense que Efraín de ahora en adelante ya implica las 10 tribus, la casa de Israel. Efraín está oprimido, quebrantado en juicio porque insistía en seguir mandato de hombre. Esto ya lo vimos antes. La casa de Israel seguía el mandato de los hombres y no la palabra ley de Dios. Se pregunta Dios en Oseas 6:4, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Hay dos tratos diferentes para Efraín y para Judá. Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Efectivamente, las dos casas finalmente fueron infieles a Dios. También la casa de Judá finalmente fue infiel a Dios. Y Dios entregó a la casa de Israel a Asiria para ser devorado entre las naciones. Esto nos lo dice también el profeta Oseas. Déjenme decirles que Oseas profetizó antes de la caída de la casa de Israel. Es un profeta previo a la caída. Oseas 8:8 dice, Israel ha sido devorado, ahora está entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Esto era una profecía, todavía no ocurría, pero ya estaba siendo profetizado. Israel devorado, comido, asimilado entre las naciones, y ahora ya no tiene ese valor, ha perdido su identidad delante de Dios. El versículo 11 dice, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Entonces, recuerden lo que leímos en Segunda de Reyes. Efectivamente, levantó altares de idolatría y en ellos pecaba. Noten el versículo 12, qué interesante. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, la verdad es que la versión de las Américas que estoy leyendo lo traduce así, pero si usted lee la versión Reina Valera en Oseas 8:12, dice, aunque les escribí las maravillas de mi ley, es decir, los mandamientos de Dios en la Biblia, escribí maravillas de mi ley, no 10,000 preceptos de mi ley, no son 10,000. La traducción aquí no ayuda mucho, sino las maravillas de mi ley es más bien se refiere a lo maravilloso que es la ley de Dios, tal como el Salmo 119 la exalta versículo tras versículo como deleitosa, como perfecta, como que es la ley la que lava el camino, etcétera. Dice, aún esto, aunque Dios lo escribió, son considerados los mandamientos de la ley de Dios como cosa extraña. Efraín, entre las naciones, habiendo sido devorado, olvidó la ley y ahora la ve como algo extraño. Efraín dice, no es para mí, esta ley no es para nosotros, es para los judíos, la casa de Judá. No es para nosotros, no debemos guardarla nosotros. Eso es lo que pasó con Efraín. Vuelvo a repetir que Dios hace una gran diferencia en trato, en plan, con respecto de las dos casas. Es decir, hace algo con la casa de Israel y otra cosa diferente con la casa de Judá. Vean lo que dice Oseas, versículo 14. Pues Israel se ha olvidado de su hacedor. Eso es lo que pasó con la casa de Israel. Se olvidó de su hacedor, perdió su identidad. Y ha edificado palacios. Prosperó entre las naciones, en efecto. Naciones prósperas. Y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Judá, por el contrario, no perdió su identidad, no se olvidó del hacedor de ellos, que es el Dios eterno. Lo que hizo fue construir fortalezas. ¿Cuáles fueron las fortalezas que Judá construyó? La tradición, los preceptos rabínicos, su apego a la Torá. Construyó ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. Aún así, Judá finalmente se alejó del Dios eterno. Pero Dios prometió ir en busca de su pueblo, porque le ama a pesar de su deslealtad y rebeldía, pues la requiere como su esposa amada. Discúlpeme los errores de dedo al escribir. La requiere como su esposa amada. Dios requiere a su pueblo como su esposa amada. Vamos a leerlo. Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión.
Después de que en los capítulos 1 y los primeros capítulos de los primeros versículos del capítulo 2 del libro de Oseas, Dios habla de Israel figurativamente como la esposa de Oseas, Gomer. Gomer dice, se fue a la prostitución, olvidó a su esposo, se entregó a fornicar. La palabra fornicar y prostitución en los profetas es usada como sinónimo de haberse ido a la apostasía, la idolatría, adorar ídolos, adorar a los que no son dioses y olvidarse de su esposo, de su hacedor. Sin embargo, en el versículo 19, Dios le da una promesa: te desposaré conmigo para siempre. Dios quiere nuevamente su esposa. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Hará que nuevamente Efraín, la casa de Israel, vuelva a conocer al Señor. Bien, versículo 4 del capítulo 14. Yo sanaré su apostasía, su fornicación, su prostitución. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Está hablando de la casa de Israel, de Efraín. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo. Interesante esto del olivo, porque del olivo nos habla Pablo en la epístola a los Romanos, el olivo silvestre, el olivo natural, cómo es injertado el olivo silvestre en el olivo natural. Y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo trigo y florecerán como la vid. Aún los que no son parte del olivo serán beneficiados. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, acuérdense, casa de Efraín y casa de Israel es lo mismo. ¿Qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Y luego nos hace esta mención el profeta. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? Estas cosas son un misterio que hoy, en los tiempos finales, está siendo revelado. ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Los caminos del Señor son rectos, los mandamientos del Señor son justos, la ley del Señor es perfecta y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Recuérdense en 1 de Juan 3:4, leemos que el pecado es transgresión de la ley. Los transgresores, los que pecan, tropezarán en estos caminos justos. ¿Cuándo y cómo Dios comenzó a hacer esto? De hacer volver a Efraín a ser buscada como la esposa. Bien, esto está muy claramente enseñado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:24. Y respondiendo él dijo, y respondiendo él dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por favor, tome bien en cuenta este texto. No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora ya estamos entendiendo. Ahora entendemos lo dicho por el apóstol Pablo cuando dijo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, le dijo la promesa, de ti saldrá multitud de goín? Y aquí claramente el Señor dice que Él fue a buscar a las ovejas perdidas, a los que se gentilizaron, se volvieron gentiles. Y ahora estos que han sido encontrados por medio del evangelio de Yeshua, de Jesucristo, Pablo dice, si sois de Cristo, ciertamente linaje. La palabra linaje aquí otra vez es semilla o semen, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Déjenme decirles que aún los que no sean simiente, que vienen de Abraham, pero creen en el Mesías, son también aceptados como extranjeros y hechos partícipes del pueblo escogido de Dios. Lo que estamos viendo es que Dios no está buscando una nueva esposa.
Está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se gentilizaron, se volvieron gentiles, perdieron su identidad, se fueron a la idolatría, olvidaron la ley de Dios. Por los movimientos que hubo de reforma, muchos de estos gentiles que se habían gentilizado y que creían ahora en el Mesías por medio del catolicismo, volvieron a buscar de Dios, de su palabra, dejando atrás la idolatría en muchos de los casos, no siempre, no en todos. Hubo ya un paso adelante, pero ahora en los tiempos actuales Dios está buscando que esta casa de Israel se olvide por completo de los ídolos, se olvide de los mandamientos y enseñanzas de hombres y vuelvan a Dios, vuelvan a guardar los mandamientos, vuelvan a guardar los estatutos, los preceptos, la ley de Dios. Eso es el propósito del Padre al buscar a la casa de Efraín, a los que antes éramos gentiles. ¿Quiénes más son linaje de Abraham? Bueno, pues ya vimos la Efraín que se gentilizó, es linaje de Abraham. Pero no solo Efraín, la casa de Israel, también la casa de Judá es linaje de Abraham. Eso lo leemos claramente en Hechos 13:25. Dice esto: cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, está hablando de Juan el Bautista, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, yo no soy el Mashiach, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, ¿quiénes eran los que estaban oyendo a Juan el Bautista ahí en el río Jordán? ¿Quiénes eran estos hermanos a los que Juan se refiere? Por supuesto, eran los judíos. Mismo Juan era judío. Y también Yeshua era judío, descendiente de la casa de Judá. Y es Juan hablando a la casa de Judá. Hermanos, les dice, hijos del linaje de Abraham. Al igual que Efraín, también Judá son hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, tanto a judíos como a los gentiles, que en realidad son los hijos de la casa de Israel gentilizados. A los dos es enviada la palabra de salvación del Evangelio de Jesucristo. Pero déjeme decirle una cosa. Al momento en que nosotros creemos en el Evangelio, dejamos de ser gentiles y nos volvemos nuevamente pueblo de Israel, porque lo somos, simiente de Abraham, pero ahora en el Mesías injertados nuevamente en el olivo natural Israel. El olivo es Israel. Así que antes gentiles, pero ahora por la obra de nuestro amado Redentor, Yeshua HaMashiach, hemos vuelto a ser lo que en realidad somos, ciudadanos de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Si usted lee con mucho cuidado el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 11, escrito por el apóstol Pablo, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, no ahora que ya somos creyentes, esto es en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo, incircuncisos y gentiles. Pero ahora, ¿qué somos? Dice, en aquel tiempo, es decir, en el pasado, estabais, vean, sin Yeshua, sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Por favor, tome nota. En el tiempo pasado, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Acuérdense del pacto, que Dios dijo, este es el pacto que yo hago con ellos. Ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas cosas. Pero ahora, en Cristo, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y repitamos, sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, eso era antes. Ahora, ¿qué somos? Con Mashiach y miembros ciudadanos de la ciudadanía de Israel, parte de la ciudadanía de Israel, participantes de la ciudadanía de Israel. Antes ajenos a los pactos, ahora participantes de los pactos. Los pactos también nos corresponden.
ajenos a las promesas, ahora las promesas del Eterno son también para nosotros. Antes sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora tenemos una esperanza y tenemos a Dios con nosotros. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Esto es lo que enseña la Escritura, y ahora vemos la relación que tiene Abraham con la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento en parte va a terminar cuando entre la plenitud. Aquellas ovejas perdidas, cuando terminen de entrar en el pueblo nuevamente de la casa de Israel, conozcan su identidad, vuelvan a guardar los mandamientos, Dios va a restaurar todas las cosas, va a restaurar sus preceptos, sus estatutos, sus fiestas solemnes, sus mandamientos. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces se habrá completado la promesa para Abraham, y entonces se manifestará el hijo de iniquidad, el anticristo, y vendrán los tiempos de tribulación de los que habla la Biblia. Queridos hermanos y amigos, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ustedes y que de verdad la repasen, la estudien, porque verdaderamente que es una enseñanza muy importante para hoy día, para este tiempo. Repásenla, repasen los textos bíblicos, escudriñen las escrituras y analicen y piensen. Que el Eterno les bendiga. Estoy a sus órdenes para sus comentarios en inbox o en nuestro correo electrónico graciaypaz.correo@gmail.com. Lo repito, gracia y paz, corrido todo, graciaypaz.correo@gmail.com. Estamos a la orden y pues nos vemos en la próxima ocasión. Shalom, shalom, bendiciones a todos ustedes.